En la línea telefónica le agradezco mucho a Armando Rodríguez Luna. Él es consultor e investigador de temas de seguridad independiente, además miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, CACEDE por sus siglas. Armando, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, cuéntame, Armando, ¿se ha crecido? Dice en los informes de la doctora Sheinbaum, en los informes de los alcaldes, en los informes de los gobernadores, pues que ya disminuyó la extorsión, y dicen, no, ya bajó. Pero pues están pasando estas cosas. ¿Se ha crecido? Pues mira, el delito de extorsión es el que realmente no han podido controlar. Todas las cifras mensuales que nos presentan desde el sexenio pasado en las mañaneras hablan justamente de que este es el único delito que no han podido controlar, y en gran medida se debe por una parte a que el sexenio pasado se careció de estrategias específicas en materia de seguridad y particularmente de extorsión. La otra es que es un delito muy heterogéneo en su expresión y en su manifestación, que además de ser altamente depredador sobre la sociedad y sobre las personas y las empresas, pues tiene también características distintas de acuerdo a cada lugar en el país. Entonces, todo esto ha complicado mucho que la actual estrategia que recientemente se presentó en julio pasado contra la extorsión pueda empezar a tener efectos. Entonces, estamos ante un fenómeno que ha crecido mucho, que se ha expandido porque estaba ubicado principalmente en lugares como Michoacán, como Guanajuato, en fin, como el Estado de México, y que la Ciudad de México pues también ha crecido de manera importante. Entonces, es un fenómeno complejo en términos criminales. ¿Por qué ha crecido? O sea, este dinero que obviamente quiero pensar que va a dar a las bandas del crimen organizado, ¿no? Pero ¿en qué momento se detona esto? ¿Cuál fue el factor que ha permitido, yo creo que es la palabra, que ahora sea la manera de cometer crímenes, y no solamente en las tienditas, hasta en el teléfono, ¿no? El robo de datos, el engañarte con que te voy a mandar un paquete de tal empresa, ¿no? Y la gente cae en la trampa. Sí, mira, es que hay diferentes medidas en las cuales grupos criminales o pequeñas bandas criminales utilizan para llevar a cabo la extorsión a diferentes tipos de personas. Por ejemplo, el tema en el caso de Michoacán, que es el que motiva todo esto de discusión durante esta semana, es que allá empezó prácticamente desde hace unos 20 años, en la medida en que se fueron extendiendo la presencia de grupos como los Zetas en un principio y después la familia michoacana y los templarios posteriormente. Todos estos grupos comenzaron a sofisticar la forma en que extorsionan a empresarios, a agricultores, tanto de aguacate como de limón. Y esa es una de las formas que quizá genera mucho mayor capacidad de obtención de dinero. Pero entonces ahí el problema es que son grupos criminales que lograron controlar, tanto en términos políticos como sociales, esas regiones del país en Michoacán, que impide, por una parte, que la gente denuncie, porque no hay a quien denunciar, y por la otra, se vuelve sumamente violenta la manera en que se reacciona, ya sea cuando se denuncia o cuando no se paga la extorsión. Que ahí está el tema, ahí es el tema, la gente tiene miedo, ¿no? Dice, oye, a ver, si yo denuncio y me cachan, al rato vienen y me matan, entonces es un círculo vicioso, ¿no? Si no hay denuncia, no se persigue el delito, y si hay denuncia, la gente tiene miedo. Y hay miedo que también se sustenta en que, por una parte, pues hay lugares, decía, donde hay autoridades cooptadas, hay otros lugares en donde hay autoridades que forman parte de los grupos criminales, y hay otros lugares en donde simplemente, que es de hecho la mayoría de los casos, donde hay incapacidad técnica para investigar, para perseguir y también para generar medidas de prevención. Entonces, todas estas razones, todos estos factores influyen para que el delito de extorsión tenga alcance pues arriba del 98% de cifra negra. Sí. Es decir, no se denuncia. Este es el delito que menos se denuncia, quizá junto con el de secuestro. Sí. Pero el tema es que hay menos medidas de prevención y de protección en materia de extorsión que de secuestro, y es mucho más extendido. Entonces, creo que aquí una de las cuestiones clave es que la estrategia que ha anunciado el gobierno federal y que tiene como foco, por ejemplo, desarrollar unidades antiextorsión a nivel local,
Es ahí justamente en el nivel local en donde se tienen que desarrollar mayores capacidades, pero además mejores formas de coordinación y de colaboración entre las instituciones. Sí, claro. ¿Se puede erradicar o no? Armando, o sea, si hay maneras de frenar esto, y cuál podría ser una estrategia para poderlo ir disminuyendo. No se va a quitar de la noche a la mañana, pero si hubiera voluntad política y de seguridad para erradicar este problema que ya es terrible, ¿cuál podría ser una buena estrategia que dé seguridad y certeza a la gente que no va a correr riesgos? Y por el otro lado, que realmente se vayan eliminando estos grupos del crimen organizado de cometer esta práctica. Pues mira, creo que empezar justamente por definir que hay un horizonte de tiempo en el cual se pueden alcanzar resultados concretos, y que eso, como bien decías, no es pronto, sino que pensar en el corto, mediano plazo con acciones específicas, que vaya generando confianza en la gente, por una parte, y que al mismo tiempo se vean resultados no solamente en materia de detenciones, sino particularmente en la desarticulación de las organizaciones criminales grandes o pequeñas que llevan a cabo este delito de extorsión. Entonces, para empezar a generar resultados es fundamental desarrollar estas capacidades técnicas a nivel local, que sea de investigación, de prevención y demás, y también empezar a desarticular las redes de macrocriminalidad que son las que más generan este tipo de violencia, como la que hemos visto en Michoacán, y que, repito, no es única de ese lugar. Hay otros estados donde tiene también presencia ese tipo de crimen organizado, sí, más de corte mafioso. Cierto. Bueno, señor Armando, te mando un muy fuerte abrazo y muchas gracias por haberme tomado la llamada. Igualmente un abrazo, gracias por la entrevista y un saludo a la audiencia. Un fuerte abrazo. Así las cosas. Y la denuncia, como decimos, pues es vital, ¿no? Es muy importante la denuncia, pero pues, sí, claro, la gente tiene miedo. Dice, me descubren denunciando y al rato vienen por mí o mi familia, ¿no? O mi negocio. Entonces, bueno.